Vamos a ir a la palabra Hechos 5:42. Y hoy le di como nombre a la palabra, a la enseñanza de hoy, habitaciones celestiales. Ahora, posterior a que Jesús se eleva al cielo, ¿verdad? Vemos cómo la iglesia comienza ¿a qué? A crecer. La iglesia comienza a crecer poco a poco, comienza a crecer. Y esta se da mediante la reunión de grupos, ¿verdad? Y la enseñanza de la palabra. La iglesia comienza a crecer mediante grupos que se establecían para enseñar la palabra. Ahora bien, la iglesia primitiva no se formó de la noche a la mañana. Yo veo este grupo y yo digo, oiga, ya es un grupo, todos son conocedores de una u otra forma, ya habían estado en una iglesia. Pero ¿qué pasa con la gente que debe ser añadida para salvación? La gente que de una u otra forma se debe añadir a este ministerio, porque Dios así lo determine, no va a ser de un día para otro, sino que eso requiere ¿qué? Trabajo, requiere un esfuerzo, requiere un compromiso de todos nosotros. Ahora, fue un acto del Espíritu Santo por medio del trabajo arduo de cada uno de nosotros. Y este año es un año para trabajar. Este año es un año para trabajar en el Señor. Yo no puedo concebir iglesias donde hay un montón de ovejas que pasan años, mandó Cristo por ellos y nunca hicieron nada. Son ovejas inútiles, porque es que en el pueblo de Dios debemos mutar, debemos transformarnos, cambiar. Entonces nosotros llegamos siendo ovejitas, ¿cierto? Y empezamos a dar lanita, y empezamos a dar lechecita, y a llorar, y mientras el pastor nos cubre, nos sana, ¿cierto? Pero luego pasamos a hacer ¿qué? Después de eso, ¿qué pasamos a hacer? Águilas. Luego les voy a enseñar acerca de eso. Luego pasamos a ser leones. El primer paso es ser pescadito. Algunos tienen cara de renacuajo, sí, es verdad. Pero por lo menos pescaditos. Los pesca el Señor, los convierte en ovejas, luego los convierte en águilas y luego en leones. Eso tiene toda una connotación. Pero yo no concibo gente que toda la vida sea oveja. Usted tiene que trabajar, usted debe formarse para el Señor. Dios tiene un ministerio para cada uno. Yo no le estoy diciendo que usted va a ser apóstol, profeta, puede que sí. Pero hay un montón de ministerios, hay miles de cosas en que servir. Necesitamos gente entrenada en la escuela de entrenamiento espiritual. ¿Para qué? Para que sean maestros. Yo no puedo ser solo maestro, Mónica no puede ser solo maestro, la pastoral no enseña solamente. Por lo menos no es mi visión. No es mi visión acaparar lo que Dios nos da. Mi visión es tomarlo todo para entregarlo todo. Porque a mí Dios me puso, ¿a mí qué me va a quitar? Pues Dios. Y el día que me quite me manda para otro lado. Y muy seguramente no a una iglesia. Estoy en busca de pastores. Que cuando esto crezca se queden acá. Claro. Porque Dios nos va llevando de nivel en nivel. Y eso mismo pasó con la iglesia primitiva. La iglesia fue de nivel en nivel. ¿Arrancaron cuántos? ¿Cuántos? 12 apóstoles, más la familia de los apóstoles, ¿cierto? Listo. Y luego ya fueron 70, y luego ya fueron 5,000, y luego ya se fue Jesús. Y empezaron los apóstoles a predicar del evangelio, y dice que se convertían 3,000, 4,000, se convertían 5,000, solo varones, sin contar las esposas y los hijos. Eso era mucha gente. Eso era una cantidad de gente impresionante. Pero ¿cómo se logró? Uno, porque los apóstoles no se quedaron arrimados en un templo. Hay que salir a predicar. Y una es la parte evangelística. Pero dos, vamos a ver cuál es el diseño
que Dios tiene. Como primer punto, el diseño de una casa espiritual. Ahora, ¿cuál es el diseño o ese diseño de una casa espiritual? El templo es definitivamente un símbolo marcante de casa de Dios. Cuando usted dice, o bueno, la iglesia, porque usamos mal el concepto de iglesia. Ay, ¿para dónde van? Para la iglesia. ¿De dónde vienen? De la iglesia. Pero la iglesia como tal es el cuerpo de personas, la asamblea es la iglesia. Pero el templo es el símbolo que habla de la casa de Dios. Entonces, ¿para dónde van? Para el templo, para la casa de Dios, ¿cierto? Y creemos que allí habita Dios y realmente lo hace. Ahora, los primeros cristianos se reunían en el templo para celebrar el culto al Señor, según Hechos 2:46. Me gusta cómo Jennifer toma apuntes. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que dice, perseverando unánimes, ¿en dónde? En el templo. ¿Perseverando en qué? Pues resulta que ellos esperaban que Jesús fuera y volviera al instante. Ellos creían que Jesús no se iba a demorar. Pablo, Pedro y todos los apóstoles murieron esperando ya a Jesús porque en breve venía. Y en breve pasaron 2000 años. 2017 años, 2 más 3, 2019, van 5772 según los israelitas. Entonces, ha pasado un montón de tiempo y Jesús nunca volvió. Entonces, por eso ellos perseveraban en el templo, unánimes, ¿no? Unidos. Ahora, allí en el templo se hacían grandes señales y se enseñaba la palabra de Dios. Usted encuentra todo Hechos, donde dice que Pedro y Juan iban para el templo y había un cojito y el cojito no podía andar durante no sé cuántos años y llegó y el Pedro le dijo no tengo nada pero lo que tengo le doy, entonces párese y levante y vaya y corra y dé gloria a Dios, y muchas cosas pasaban cuando los apóstoles iban al templo, también en las calles. Entonces es el templo el lugar donde organizadamente se reúne la iglesia, ¿de acuerdo? Y allí en asamblea glorifican al Señor. Esto se lo doy como preámbulo para poder entrar a lo que realmente compete. Como segundo punto, le voy a hablar del diseño de crecimiento original. Para crecer, los apóstoles no hicieron campañas evangelísticas en los parques. Usted no encuentra una sola. Los apóstoles nunca hicieron eventos multitudinarios organizados. Se formó multitud tras ellos comenzar a enseñar. Pero nunca dijeron, oiga, Bernabé, venga, Silas, Bernabé, venga, Marcos, Juan Marcos, venga a ver, va a haber pastores de todas las congregaciones, denominaciones, vamos a hacer un evento evangelístico para traer gente a la iglesia. Usted no lo encuentra. ¿Qué hacían ellos? Viajes misioneros. ¿Cómo eran los viajes misioneros? Llegar a un lugar, buscar una casa y empezar a predicar. Iban por la calle, se encontraban a Pepito. Oiga, Pepito, vea que Jesús es un hombre que murió, resucitó, fue golpeado, resucitó, le dio salvación, murió por usted. ¡Ay, sí, vengan a mi casa! Se lo llevan para casa. Y en la casa empezaba a reunirse gente y empezaban a crear, ¿qué? Iglesias. ¿De acuerdo? Ahora, salir a la calle a predicar tampoco fue un evento muy marcado en los apóstoles. Ellos iban por la calle y se levantaba una endemoniada, entonces ellos lo hacían. Pero no era que se paraban en una esquina, ¡ay, Jesucristo viene en breve y ya viene por su iglesia, arrepiéntanse! No, ni siquiera predicaban el arrepentimiento. Pedro habló del arrepentimiento. Estudien el Nuevo Testamento, eso es una vaina impresionante. Pedro habló del arrepentimiento. Pablo habló de conversión a Cristo, punto, pare de contar, de la fe, listo, de los injertos, de ser nuevos hijos en Cristo, en Dios, perdón, a través de Cristo. Pero hasta el estilo de la predicación cambió. Claro, llevaban a la gente al arrepentimiento, pero ¿a través de quién? De Cristo.
No se arrimaban a decirle, ay, vea, es que el domingo tenemos este evento, va a haber chorizo con arepa, vaya que va a estar muy bueno. Eso es el evangelismo de hoy en día. Vaya que va a haber roscón con gaseosa. Pero ellos predicaban ¿cómo? Hablando de Cristo. Y yo voy a ser muy sincero. Si usted no puede hablar de Cristo, usted tiene un problema. Si usted no puede presentar a Cristo como Salvador, no como el Dios lejano en el que hasta un borracho cree, sino como el Dios Salvador, usted tiene un problema. Porque usted se avergüenza de aquel que dio la vida por usted. Y eso quiere decir que usted no cree plenamente en Él. Y eso me da un resultado tal por tal. Usted no es salvo. Ay, hermano, no diga eso tan fuerte. Es verdad. Usted no es salvo. Porque si usted no puede confesar a Cristo, si confesar es con tu boca. ¿Sí dice o no dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. No sé por qué me fui para allá. Pero debemos confesar. Y debemos predicar a Cristo a donde vayamos. Ahora, como no era el diseño de hacer campañas evangelísticas, no era el diseño de armar bazares, bingos, donde ahí en medio de eso se les habla del Señor, ¿cierto? Porque hemos caído tan bajo que tenemos que esconder a Jesús para presentarlo. Ay, es una fiesta de amistad, traiga amigos, hay refrigerio, y ahí les metemos a Jesús. Entonces, ¿para qué hablar de Jesús? Pues haga la fiesta de amigos y gane amigos. Pero no tiene sentido. Los apóstoles nunca lo hicieron. Por el contrario, ellos determinaban hablar a uno, convertir a ese uno y a través de ese uno en una casa abrir una obra llamada iglesia. Hechos 18:2 dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y Romanos 16:3 y 5, o vea el 3 y el 5, dice: saludad, cuando él escribe la carta a Roma, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Dónde había una iglesia? En la casa. ¿A quién convirtió Pablo? A Aquila y a Priscila, ¿cierto? Ellos salieron de Roma por un tiempo, ¿verdad? Pero luego volvieron a Roma y pastorearon una iglesia. ¿La iglesia de dónde? De Roma. ¿Y dónde estaba la casa? En la casa. Entonces, el diseño original de crecimiento, según las Escrituras, era establecer en sus casas iglesias. ¿Ya? Mire lo que dice 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, les saludan mucho en el Señor. Colosenses 4:15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 1 del 1 al 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y su hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. También Filemón era colaborador del Señor y del apóstol. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Entonces vemos un diseño que los apóstoles tenían, tanto Pedro y Pablo, establecieron iglesias en casas. Ese era el diseño original
al menos bíblicamente sustentable, para el crecimiento de la iglesia. Jesús utilizó otro diseño. ¿Cuál diseño? El uno al uno. Se encontraba a la samaritana, le dijo que era una prostituta, le descubrió el corazón y le dijo, ay no, pues si usted verdaderamente es Jesús. Y la convirtió, y ella se convirtió en una gran predicadora después de haber hablado con Jesús. Dorcas, una vieja que murió, que vendía telas y daba plata a los pobres, se murió, Pedro fue y la resucitó, hizo de ella una gran misionera que fue a predicar al Señor. Ese es otro diseño sustentable bíblicamente, ¿verdad? Ahora, un diseño que no nos gusta a muchos es la iglesia en casas. Los grupos celulares, los grupos familiares no son el diseño de muchos. Como tercer punto, establecer los diseños de Dios es traer su gloria permanente. Establecer los diseños de Dios es traer su gloria permanentemente. Ahora, es complejo pensar en abrir nuestra casa como se hiciera en la iglesia primitiva para realizar reuniones religiosas, más cuando nuestra familia podría criticar, hablar, cuando nuestros vecinos podrían no estar muy cómodos, cuando los dueños de la casa, si no viven en casa propia, de pronto no les guste. Es complejo pensar en eso. En ese tiempo, pues casi todos tenían su propia casa. Pero hoy en día, pensamos mucho en abrir nuestra casa para la iglesia, no solo por esas razones, sino porque hemos escuchado tantas cosas que pasan alrededor, que uno dice, ay no, pero es que traer culto a mi casa. Yo me crié en una iglesia donde hacían culto familiar, y el culto familiar era en las casas. El domingo era en la iglesia, pero durante la semana, hasta los ayunos los hacían en las casas. La mamá de Damaris siempre prestaba la casa para hacer cultos. Pero aún así vayan buscando Hechos 11, 12 al 14. Pero aún así hay que ver lo que conlleva abrir las puertas de mi casa al Señor. A veces estamos tan acostumbrados a ser tan naturales que lo sobrenatural se ha aislado de nosotros. Voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto fue mírenme acá. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una experiencia espiritual que realmente lo sacudió? Que usted dijo, uy, esto es, Dios mío, esto es tuyo. O al menos es del diablo, pero vi algo raro. ¿Hace cuánto fue la última vez? Ahora, pregúntense, ¿fue hace poco o fue hace poco? Mire lo que dice Hechos 11:12. Y el Espíritu, aquí está hablando Pedro, y ya pueden dejar de verme, pueden ver su Biblia. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Un hombre que ya había escuchado de Jesús, se le aparece un ángel y le dice, ¿se le aparece un hombre en dónde? En su casa de él, ¿sí? No en su casa de suya, en su casa, y dice, oiga, se le aparece el ángel y le dice, mande a traer a un tipo llamado Pedro y él le va a hablar de salvación para usted y su familia, para usted y su familia. Abrir la casa para Dios es hacer de nuestra casa una habitación celestial. No es abrir la casa porque, ay, voy a hacer una reunión de oración, voy a hacer un grupo, ay, qué jartera cumplir con el grupo. Estoy hablando que puede pasar.
Y definitivamente estar todo el tiempo con una carga, sino que es entender que la presencia de Dios viene a habitar una casa cuando se dedica ¿a qué? A ser una habitación celestial. Vayamos a Segundo de Reyes 4:9. Cuando usted le abre la puerta al Señor, no solamente va a ver la gloria de Dios en las reuniones o cuando vaya el ministro, sino que abrir la puerta de Dios y hacer una habitación para el Señor, definitivamente va a tener usted el favor de Dios siempre. Tienen Segundo de Reyes 4, verso 9 al 11, mire lo que dice. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, es decir, Eliseo, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. ¿Qué pasó luego? Resulta que la vieja ya era vieja y tenía a su marido y no podía tener hijos. Y el profeta, en vista que le hicieron una habitación a él, le dijo: oiga, ¿qué necesita usted? Porque en vista de tanta atención, pues yo me siento comprometido a darle algo. ¿Qué quiere? Y ella le dijo: pues Señor, yo no puedo tener hijos. Y fue el siervo del profeta y le dijo: el profeta manda a decir que al cabo de un año usted va a tener un chinito. Y al cabo de un año tuvo un chinito, el chino creció, se hizo adolescente, volvió el profeta, el chino se enfermó y se murió. Pero el profeta seguía teniendo ¿qué? Una habitación. Y el profeta vino y la mujer le dijo: no, pues mi hijo se murió. Y le dijo: ah, fresca. Y fue y se tiró 7 veces sobre el chino resucitó y sale. Tenía el favor de Dios en su casa por haber abierto no solo habitación al profeta, sino a quién, al Espíritu de Dios que habitaba en el profeta. Como cuarto punto, y voy rápido porque me quiero detener en este cuarto y quinto punto, es que el cuarto es estableciendo habitaciones celestiales. Y esta semana el Señor me confrontó con 2 cosas, pero solo le voy a contar una. Yo he sido enemigo de, como se lo expliqué ahorita, de grupos familiares, soy enemigo. Pero el Señor me llevó confrontado a la palabra y realmente me hizo pensar en que los grupos deben de ser parte de este ministerio, no grupos cualquiera. El Señor me confrontó porque ese es el modelo primitivo. Pero no es coger y venga, usted tiene perfil de líder, ábrame un grupo allá. Sino que ya le voy a explicar cuál es la estructura de crecimiento y de sostenibilidad. Muchos abren grupos y células, ¿por qué razón? Porque la iglesia X de la 30, que ahora es un teatro, ¿verdad? Un centro de convenciones, eso. Tiene el grupo y bueno, ellos son muy buenos en eso, hay que respetarles. Que el pastor Castellanos definitivamente tiene, fue el diseño que recibió de Dios y le ha ido muy bien, ¿sí? ¿El diseño de qué? De los 12. Usted gana 12, usted gana 12, los 12 ganan 12 y así, pues la iglesia ha crecido. Pero para ganar sus 12 usted debe tener un grupo. Y usted gana sus 12 y cuando tiene sus 12 corona y los 12 empiezan. Y así, bueno, es un diseño de crecimiento. Muchas congregaciones al ver ese éxito cogen y dicen: no, pues vamos a hacer el G12. Vamos a utilizar el diseño de G12 y comienzan a hacer grupos. Otros tienen grupos familiares como la iglesia Manantial, que les va muy bien. Yo tengo un amigo pastor que él no acepta que es pastor y es evangelista, pero él le va muy bien.
A él le va muy bien con los grupos y todos los que son líderes de Manantial tienen sus grupos familiares y deben dar resultado. No es que tenga un grupo y no doy resultado, no, allá les toca trabajar. Y no trabajan ni por ofrenda, ni por plata, ni por beneficio, ni porque los paren en el altar. Trabajan por amor a ¿quién? A Dios. Y fue el diseño de los grupos que Dios les dio. ¿Ya? Hay otras tantas que manejan grupos, pero yo noto una falencia y ahorita se las voy a explicar. Vayamos mientras tanto al segundo libro, perdón, a la segunda carta de Corintios 5. Y el Señor me habló, yo dije, Señor, yo los grupos ya se llaman células, ya se llaman casas de oración, aposentos y un montón de cosas. Entonces yo dije, Señor, yo no le voy a poner nombre a eso porque no es, de hecho no quiero, no es mi fuerte los grupos. Pero debe haber algo que sea o que se enfoque a esto. Porque nosotros estamos ¿en dónde? En la cámara del rey. ¿Y a usted qué le habla la cámara del rey? Una habitación, es la habitación del rey. Y hace muchos años yo estuve ahí y muy seguido voy a ese lugar para adquirir revelación de Dios. Secretos que solo se ven en la cámara del rey y se escuchan allí. Yo le dije al Señor, si hay una cámara del rey, debe haber un palacio. Y en ese palacio hay más que más habitaciones. Así que le di por nombre a esto habitaciones celestiales. El Señor me llevó a segunda carta de Corintios 5, del 1 al 3, y allí dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios ¿un qué? Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. No van a ser grupos celulares corrientes. Vamos a crear habitaciones celestiales en nuestras casas. Habitaciones donde la gente quiera llegar y donde la gente se sienta atraída por el Señor. En el palacio del rey hay muchas habitaciones y hay una cámara del rey, pero también hay habitaciones celestiales y realmente es el diseño del cielo. No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de viajar más allá de las estrellas, pero el cielo también tiene habitaciones, tiene sectores. Hay un lugar muy bonito llamado el lugar de la sabiduría. ¿Recuerda cómo es? El lugar de la sabiduría. Que el piso es totalmente transparente y se ve hacia abajo. Yo no lo creí hasta que lo vi, porque yo lo leí. Pero luego el Señor me permitió no solo ir a ese lugar, sino a otros tantos del cielo. Y hay diferentes sectores. Y hay habitaciones celestiales. Que no voy a entrar en el estudio de para qué son y qué función cumplen arriba. Pero aquí en la tierra van a haber habitaciones celestiales. No los escucho muy animados. Van a haber habitaciones celestiales. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una célula normal, un grupo familiar normal y una habitación celestial? Antes de entrar con eso le quiero decir, esta iglesia debe crecer. Y nosotros tenemos un diseño, ministerio apostólico y profético. Este ministerio es un ministerio quíntuple, que maneja los 5 ministerios. Pero esta es una congregación que se abrió en base a la restauración y al empoderamiento de las generaciones. Yo no veo gente apasionada diciendo, oiga, hay una congregación que aunque es nueva,
No somos nuevos en el Señor y no estamos experimentando acá. No, yo sé para dónde voy. Sabemos para dónde vamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mire, debemos atraer gente que requiere restauración. Alrededor de usted hay mucha gente que requiere ser restaurada. Muchísima. Muchísima. Restauración. Debemos acercarnos a ellos. Y a veces es más complejo traerlos a la iglesia que a mi casa. Es más fácil invitar a alguien a mi casa que no a una iglesia. ¿Dónde se empodera? Acá. Pero ¿dónde se comienza la restauración? Allá. Eso me habló el Señor. Y vamos a comenzar a jalar gente para traer restauración y gente que la requiera. Lo quinto es la estructura de gobierno y reino en este diseño de habitaciones celestiales. Estructura de gobierno y reino. ¿Cómo toma apuntes? Estructura de gobierno y reino. Y hay al menos 4 cosas que vamos a tener. Ahora, para esto vamos a dar una reunión y vamos a crear, vamos a trabajar esto para entender un poco más. Pero al menos hay 4 aspectos que debemos tener presentes, que es la estructura de gobierno y de reino en este diseño de habitaciones celestiales. Lo primero es una habitación celestial. Ahora, ¿qué es una habitación celestial? Una casa. Lo primero que necesitamos es una casa. Ahora quiero preguntar, ¿quiénes estarían dispuestos a tener una habitación celestial en su casa? 2. ¿Quién más? ¿Usted no? Entonces, ¿por qué no levanta la mano? ¿O todavía lo duda? No, usted no, es que a ustedes son los primeros que van a agarrar. ¿Usted? Claro. Vean, estén donde estén, puede haber una habitación celestial. Pero no se nieguen la oportunidad de abrir casa al Señor, de abrir habitación. ¿Por qué no donde está pagando arriendo? Abrir una habitación. Sí se puede. Porque Dios respaldará nuestro ejercicio y nuestra palabra. Vamos a trabajar para el Señor. Vamos a trabajar para el Señor. No. Vamos a trabajar para el Señor. Usted está llamado para traer restauración, para predicar a Cristo. Le voy a decir algo. Yo voy a estar por un tiempo ahí. Yo no voy a mandar líderes así, pues ahí, mandemos a la Jennifer allá para que meta las de caminar. No. ¿Sabe? Va el segundo aspecto, una cabeza espiritual eterna. ¿Cuál es esa cabeza espiritual eterna? Cristo, no hay otra. El centro de esas reuniones es Cristo. Esas reuniones deben de ser cristocéntricas, reformadoras, con diseños de Dios, donde la gente llegue y podamos orar y sean sanados. Tenemos que ver a los ángeles transitar en esas habitaciones, al Espíritu de Dios bajar y ministrar a los enfermos, a los necesitados. Necesitamos convencerlos de entrar a la cámara del Rey. Van a entrar a una habitación celestial, pero no es todo. Vamos a entrar con ellos a la cámara del Rey. Yo quiero que usted se monte en el bus. Que usted diga, vamos para el mismo lado. Sí, no estoy en una iglesia porque necesito dónde meter la cabeza. Estoy en una iglesia porque entiendo mi compromiso con Dios. Porque cuando acepté a Jesucristo determiné predicarlo a Él. Sin demanda. Ay, pero es que mire cómo me trataron. Ay, pero mire que me robaron. Ay, pero mire que me hicieron. ¿Y lo robó Jesús? ¿Lo trató mal Dios? Entonces... es como que usted llega a su empresa y usted llega berraco porque en la casa se agarró y usted comienza a tirar las cosas y a romper todo allá y su jefe le dice, bueno, pero ¿qué hubo? ¿Usted por qué está rompiendo? Trate bien las cosas, ¿o qué le pasa?
No, es que ayer me agarré con mi mujer. Pues su jefe le va a decir, no, pues eso no es problema mío. Pásese por la oficina. Claro, eso no es problema de nadie, sino suyo y de su mujer. Entonces, ¿usted por qué tiene que agarrarse con el Señor y no hacer nada? La culpa es suya. Y del que lo trató mal, vaya y arregle las cosas con él o con ella. ¿Estamos claros? Pero hay que dejar ya la estupidez, la bobada, la tontería, la ridiculez de estar diciendo, ay, es que yo con Dios, pues yo no sé, ay, y parecemos terneros enfermos. Y ya, hay que sacudirnos, no podemos seguir en esa tónica. Lo tercero y el tercer aspecto muy importante es una cabeza espiritual visible. ¿Y quién es esa cabeza espiritual visible? Este personaje que está acá, el pastor. Ahí es donde hallamos la diferencia de los grupos. Porque va a ser el pastor de la iglesia quien presida las reuniones. Porque es que ¿sabe cuál es el problema? Por eso se dan divisiones. Por eso es que la gente hace lo que le da la gana. Porque se manda un líder cualquiera, bien insulso, bien jugado, a que abra un grupo, se tira a la gente, se tira a la iglesia, empieza que cuando ve que le va bien, entonces se divide, se llena de ego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí viene el cuarto aspecto. El tercero, el pastor. Sí, voy a ser yo quien presida la reunión. Ay, hermano, deje que otros trabajen. Claro que sí, ahí va el cuarto aspecto. Vamos a crear o a levantar eliseos. Elías tuvo eliseos. Vamos a levantar eliseos, a formar eliseos. Si yo voy a una casa, al lado mío debe haber un eliseo. Y cada uno de ustedes puede ser un eliseo. Cada uno de ustedes puede ser un eliseo. Es más, cada uno de ustedes es un eliseo. Si ustedes se forman al lado de la cabeza, ¿será que se va a torcer? Porque la cabeza lo va a tener a usted, vea, derechito. La cabeza lo va a conocer a usted y usted va a conocer a la cabeza. Ese es el diseño de gobierno y reino que Dios me dio para establecer las habitaciones celestiales. Uno, ubicar una habitación celestial, una casa. Dos, una cabeza espiritual eterna, que es Cristo. Las reuniones son cristocéntricas. Yo he conocido muchos grupos, muchas cosas que se hacen para ganar la gente. ¿Por qué tenemos que hacer de un grupo un circo? No, eso lo vamos a trabajar con la pastoral y con todos los que se unan, con todos, vamos a hacerlo con todos. Luego viene la cabeza visible, que es el apóstol, el profeta, el pastor, el que Dios haya puesto enfrente, en este caso el pastor. Y como cuarto, eliseos. Los eliseos que serán formados, pero no solo formados de cómo llevar un grupo, formados en poder, en autoridad, en gobierno, en reino, en establecer a Dios a donde vayan y a donde estén. Porque un día esa casa ya no será usted quien esté ahí, sino que usted levantará a otro eliseo que la presida. Y usted será enviado a otro lugar a levantar más habitaciones celestiales. Es necesario en nuestro ministerio abrir habitaciones celestiales. Tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que restaurar y empoderar generaciones. Así que lo vamos a hacer. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A partir de hoy se establecen las habitaciones celestiales en nuestro ministerio. A partir de hoy se establecen las habitaciones celestiales en nuestro ministerio. Señor, y a partir de hoy establecemos habitaciones celestiales en esta casa. Este palacio tiene habitaciones celestiales que darán morada y apertura a la restauración y empoderamiento de generaciones, Señor. De generaciones. Así que a partir de hoy, Señor,
lanzo la palabra, pero comenzamos a trabajar y a operar en el nombre